Bienvenidos y gracias por estar junto a nosotros en un nuevo programa, donde compartimos las buenas nuevas de salvación a través de una conversación cercana y llena de bellas palabras de vida. Desde la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, La Alborada, de la comuna de Pudahuel, Santiago de Chile, con ustedes, Isaac Santibáñez Villalobos. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. Un saludo cordial para todos los auditores que nos siguen por redes sociales. Dios les bendiga. Los invito a sintonizar el programa Bellas Palabras de Vida. Prepárese para recibir lo que hoy Dios tiene preparado para su vida. Les presento a nuestros invitados. Ellos son los pastores de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, allí en la comuna de Colina, nuestros pastores Carlos Salas Peña y nuestra pastora Rode Silva Larenas. Bienvenidos, mis pastores. Amén. 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 Gracias. Gracias. Bienvenidos al programa Bellas Palabras de Vida. Amén. Amén. Bien, un agrado para mí estar con ustedes. Quiero empezar con la ronda de preguntas. Y esta es la pregunta clave que siempre le hago a los pastores. ¿Cómo Cristo aparece en su vida, mi pastor Carlos? Amén. Bueno, hermano Patricio, así lo conozco yo, hermano Patricio, ¿no? Sí. Es una pregunta pertinente, ¿no es cierto?, a todos, principalmente a los que predicamos constantemente, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, el testimonio personal, ¿no? Yo doy gracias a Dios porque Dios permitió que naciera, ¿no es cierto?, en una cuna evangélica. Desde que yo, ¿no es cierto?, abrí los ojos, estuve relacionado con este movimiento, ¿no es cierto?, esta actividad, que era, ¿no es cierto?, la de pertenecer a una congregación evangélica, ¿no? Como usted ya lo señaló, nosotros somos de la Iglesia Metodista Pentecostal, oriundos en Quilicura, ¿ya? Sí. Mi abuelo, Alfredo Salas, que descansa en los brazos del Señor en estos momentos, ¿no es cierto?, él fue uno de los pioneros, familias, ¿no es cierto?, antiguas de la iglesia en Quilicura, ¿ya? Y de ahí viene la herencia nuestra. Mi papá también, sí, también descansa en los brazos del Señor ya hace algunos años, también fue pastor de nuestra iglesia. Bueno, y ese fue mi crecimiento, ¿no? Desde niño participé en la iglesia, en los distintos cuerpos, ¿no? La tercera clase, que es la quinta clase, perdón, que era la escuela dominicana, ¿cierto?, el cuerpo de niños, ya, en la iglesia Metodista Pentecostal de Quilicura, la iglesia del pueblo, que se llamaba, ¿no? Sí. Mi pastor, el pastor Astete, que también descansa en los brazos del Señor, ya. Así que ahí me crecí yo, y después, el año 77, ¿no es cierto?, hubo cambio de pastor en la iglesia de Quilicura, llega quien fue mi suegro, más posteriormente el padre de mi esposa, el pastor Moisés Silva, hijo también, ¿no es cierto?, de la iglesia del pueblo, y que había sido, por allá por el año 73, destinado a Tiltil como pastor, y es el año 77 él vuelve y se hace cargo de la iglesia, ¿no es cierto?, del pueblo. Ahí me pilla a mí, ¿no es cierto?, en la etapa ya de mi adolescencia, 13, 14 años, y ya participando, ¿no es cierto?, en lo que era la juventud de la iglesia, con todas las dificultades de ese tiempo, ¿no es cierto?, que se dieron, pero fue el año 77, a mis 14 años más o menos, en que hubo una conferencia o una actividad de campaña evangelística con el ministerio del hermano Gigi Ávila. Ya fue un fin de semana que se hizo esa concentración con todas las iglesias emblemáticas de acá de Quilicura, ¿no?, en el estadio municipal, antiguo estadio municipal de Quilicura,
se hizo una campaña de 3 días. Entonces, dentro de ese día me recuerdo yo que fue yo tocaba mi guitarrita, ¿no es cierto? Charrangueaba en el fondo, en el coro ahí, ¿no es cierto? Y estábamos en la galería y ahí en medio del servicio de ese día sábado, bueno, fui bautizado con el Espíritu Santo, ¿no? Y el Señor, ¿no es cierto?, transformó plenamente mi vida. Hasta ese momento me llevaban de la mano, ¿no es cierto?, medio obligado, ¿no es cierto?, a participar en las actividades de la iglesia, pero en ese momento, ¿no es cierto?, yo siempre lo destaco porque es el encuentro personal que yo tuve, ¿no es cierto?, con el Espíritu Santo y que me ha acompañado hasta los días de hoy. Hoy día ya estoy pisando los 59 años, ¿no es cierto?, y nunca me ha dejado el Señor. Así que siempre pongo yo esa referencia, ¿no? Yo nací en la iglesia, nací en un hogar cristiano, me crié en la iglesia, ya participé en todas las actividades, pero el 77, ¿no es cierto?, en esa campaña del hermano Eddie Robles, que estuvo él representando de que era del ministerio de Gigi Ávila, ¿no es cierto?, el Señor me tocó y me selló con su Espíritu Santo hasta los días de hoy. Esa es Qué mi hermoso. experiencia de vida, ¿no sé? Bueno, y para ahí en adelante, ¿no es cierto?, hemos ya vivido distintas experiencias, ¿no es cierto?, en lo que es la obra del Señor. Oiga, mi pastor, ¿y usted fue marino? Sí, bueno, a los 15 años, ¿no es cierto?, 15 para Claro, 16, el 78. Eso fue previa, la experiencia mía, ¿no es cierto?, fue sí. casi un año antes, ¿no es cierto?, de irme a la Marina, porque Dios conoce los destinos del hombre, ¿no?, y sabía a lo que me iba a enfrentar, así que, y bueno, Dios me mandó bien sellado, ¿no es cierto?, bien Sí, envuelto ahí para no contaminarme, ¿no es cierto?, con toda la influencia, ¿no es cierto?, que producía el trabajo al cual que el Señor me abrió camino, que doy gracias a Dios, ¿no es cierto?, fruto de ese trabajo, ¿no es cierto?, hoy gozamos de una pensión, cobertura, hablemos de salud para mí, para mi grupo sí, familiar, ya, que fue el único trabajo que he tenido yo, pues, o sea, sí. posteriormente, ¿no es cierto?, el año 95 falleció mi pastor Moisés en mayo del 95, 21 de mayo, que siempre perdón, el día 20 de mayo, ¿no es cierto?, día sábado, falleció mi pastor Moisés después de que venía de una comisión de servicio ya del ministerio ahí de Ovalle regresando, lo sorprendió la muerte en la carretera. Y eso cambió totalmente, radicalmente nuestra vida. Cuando digo Claro. nuestra vida, junto a mi esposa, ¿no? Yo era oficial de la iglesia, el yerno el pastor, ¿no es cierto? Una vida más o menos eclesiástica reposada, ¿ya? Sí, Y enfocada mayormente, ¿no es cierto?, en lo que era mi carrera naval, ¿no es cierto? Yo estaba en el grado de sargento ya. Y me sorprendió, ¿no es cierto?, plenamente la muerte de nuestro pastor, que fue repentina, ¿no? Un pastor falleció a los 58 años, ¿no es cierto?, un joven todavía, con una proyección por delante, pero los destinos de Dios, ¿no es cierto?, los conoce Él y Él siempre, ¿no es cierto?, es quien determina. Así que, y eso vuelvo a decir, cambió radicalmente nuestra vida. ¿Por qué? Porque después de la sepultación de nuestro pastor, mi obispo Vázquez en ese tiempo era el obispo presidente de nuestra organización, sí. decide no dividir el campo de Quilicura. En ese tiempo Quilicura tenía la administración de la comuna de Lampa y Colina, ¿no es cierto?, más Quilicura, son 18 locales, ¿no es cierto?, más la iglesia matriz. Así que se decidieron las autoridades dividir el campo y designar a Colina como ya ahora una iglesia, ¿no es cierto?, local. Así que, y la bendición cayó en nosotros el año Amén. 95, a contar ya del 21 de mayo, eso así dice administrativamente nuestra iglesia. Nace la iglesia metodista pentecostal de Colina como iglesia, y nosotros somos los primeros pastores, que ya estamos cumpliendo justamente en este mes de mayo 26 años ya, Oh, qué que lindo. Dios nos envió hasta este lugar. Amén. Y damos gracias a Dios porque Dios Amén. nos ha confirmado. Motivo de eso es que yo, ¿no es cierto?, me pilló más o menos haciendo mi año 15 de servicio, y bueno, conversando con nuestro obispo en ese tiempo, ¿no es cierto?, me dio la facilidad él de que yo siguiera, ¿no es cierto?, mientras el tiempo me alcanzara, poder llegar por lo menos a los años 20, que es para obtener pensión, ¿no? Así que así fue, gracias al Sí, Señor. Y cuando ya estaba en el año 20, bueno, yo dije, voy a seguir, ¿no es cierto?, hasta cuando Dios lo permita, y venía ya a puerta un nuevo ascenso, y me llegó un traslado, ¿no?, que era un traslado, ¿no es cierto?, que marcaba, y había que tomar una decisión. Tenía que, en ese tiempo, en la Marina, por la situación política y social que vivíamos, nosotros estábamos un poco aislados como país,
ya por el tema del régimen militar, ¿no sé, todo este tipo de cosas, y no había muchas posibilidades de salir al extranjero, entonces yo siempre quería tener la posibilidad de salir al extranjero, y justamente ese año, ¿no es cierto?, que cumplí el año 20, me llega el traslado que yo había pedido por mucho tiempo, que era, ¿no es cierto?, embarcarme en un petrolero, ya que era el que salía recurrentemente, ¿no es cierto?, fuera del país, y lamentablemente, ¿no es cierto?, me pilló en esta instancia que yo estaba a cargo de la iglesia, así que tuve que tomar la decisión, pues, marina o iglesia, ya, y obviamente que la mejor decisión y no me arrepiento, ¿no es cierto?, es haber tomado, ¿no es cierto?, la decisión de pedir mi retiro, mi baja, para dedicarme completamente 100% a la obra que Dios había encomendado 4 años antes en nuestras manos. Así que, gracias al Señor, eso nos ha permitido tener una cierta seguridad, ¿no es cierto?, en fin, más que nada por el tema de salud. Así que esa es mi historia de vida. Qué lindo. Yo, bueno, lo conozco, usted me conoce de guagua. Sí, sí, por la oficina. Claro, pero esos papitos yo los conozco hasta el día de hoy, su mamita, Sí. ¿cierto? Y sus hermanas, Mm, y bien. Yo ahora quiero preguntarle a mi pastorita, sí. ¿sí? Vamos a ir a ella. Cuéntanos, pues, mi pastora, ¿cómo Cristo aparece en su vida? También, bueno, agradezco esta invitación, mi hermano, que el Señor les bendiga grandemente Amén, y les siga prosperando en este amén, ministerio maravilloso. amén. Bueno, yo soy nací criada en el Evangelio también, para la gloria del Señor. Mis padres también en la iglesia. Mi padre conoció ya un grandecito bien al Señor. Mi madre nací criada en el Evangelio. Y en el 73 mis padres fueron enviados a Tiltil como pastores y a la iglesia metodista pentecostal de Tiltil. Y ya ahí yo tenía 8 para 9 años y me recuerdo que ya como a los 9 años mi padre citaba a la iglesia a orar 1 hora en medio de todas las actividades que uno tiene de lunes a lunes, de domingo a domingo dentro de la casa del Señor. Obviamente cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, es un trabajo gustoso, no es una carga, no es si alcanzo hoy, sino que es un gozo poder llegar y adorar todos los días al Señor. Pero, y de ese tiempo yo ya me di cuenta que me impresionó y me llamó la atención la oración. Y siendo tan niña, de 9 a 10 años, ya comencé a orar. 1 hora en el templo, no me tenían que llevar, sino que como iba porque estábamos citados y también oraba a la hora, salía a predicar con mi hermana, que yo soy la mayor de mis hermanos, salíamos a las 2 juntas, nos íbamos a predicar a la calle esperando a los hermanos que llegaran. Y ahí también el mover del Espíritu Santo en danza se manifestó sobre mi vida. También a los 11 años ya el Señor me empezó a entregar los primeros sueños que hasta el día de hoy Dios por misericordia me revela sueños, tanto Sí, para la iglesia como personales, como familiares. Y agradezco a Dios por eso, por esa manifestación a mi vida, porque es un privilegio que Dios nos amén, advierte las situaciones de antes, del momento y de después, o ya cuando ha pasado la situación, eh, Dios pone consuelo. Gloria a Dios. amén, Y agradezco a Dios y desde ese tiempo yo sentía en mi padre en la bendición que tuve con mis padres y que mi madre todavía está con vida, para la gloria del Señor. Ellos nos hicieron enamorarnos del Señor, amén, nos hicieron ver que el Evangelio es real. Amén. No nos dijeron, no nos decían vamos a la iglesia porque hay que ir, sino que nos enseñaban que todo tenía que pedírselo al Señor. Y lo más grande, que mi padre, hasta que la fecha que murió, siempre hizo cultos familiares con nosotros en la casa, desde hermanos, antes de ser pastor, él se reunía con nosotros a orar, a cantar, a hablarnos del Señor, incluso cuando nosotros le pedíamos algo, por decir un ejemplo, zapatos o alguna muñeca, él decía, pídaselo al Señor y el Señor se los va a dar. amén, Entonces, maravilloso amor de Dios, y nos enseñó y nos presentó el Evangelio de Jesucristo, que es una maravilla que Dios, y que es tan real, ayer, hoy, por los siglos,
y nos incultivó mucho la fe. Mi padre era un Amén. hombre de mucha fe y eso doy gracias. Y era antes de ser pastor, yo me recuerdo todavía en Quilicura, cuando vivíamos en Quilicura como hermanos, mi papá gozaba con llenar la casa de personas, de darles comida, de cambiarles ropa a los ancianos, bañarlos, afeitarlos y cortarles su pelo y compartir. Y él nos decía, hay que compartir todo con los hijos del Señor, incluso con aquellos que no conocen a Dios. Entonces, el trabajo misionero y el vivir de fe, que Dios Sí, multiplica las cosas. Así amén. que yo agradezco a Dios por esto y hasta el día de hoy puedo trabajar en el sentido de las misiones. Hasta el día de hoy, siendo pastora, seguimos trabajando en las misiones para la gloria del Señor y, y cultivando la fe, Amén. orando de día, de noche, de madrugada para la gloria del Señor. Y el Señor está aquí hoy día. Él me sigue mostrando en sueño, en revelación de sueño, o me manifiesta el Señor cuando vamos a algún lugar o cuando estamos con alguien. El Señor por misericordia, me concede ver la vida de las personas. Entonces, en el espíritu. Amén. Cuando uno no está en el espíritu, no entiende nada. Amén. El natural y el carnal nunca va a entender, pero agradezco a Dios por ello y esto es una de las partes, digamos, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Gloria a Dios. Amén. Oiga, mi pastora, y usted ha salido a misiones, pues. Sí. ¿Qué es eso de? Cuéntenos un poco de su Mire, trabajo en misiones. en 2006 con mi esposo fuimos, bueno, él antes había salido, lo habían invitado a un trabajo de unos pastores misioneros. Y cuando a mí me cuenta, bueno, a mí no me gustaba salir ni a comprar el pan, por dar un ejemplo, porque todo me daba miedo. Menos volar, eh, menos ir a un lugar que no conozco. Sí, Y como persona le tengo como fobia a ciertos bichos. Entonces, pero cuando me contó sobre las misiones, yo ya lo sabía por mi padre, que mi padre fue 10 años de misionero y pastor superintendente de Bolivia. Y sí, entonces, cuando yo escuché a mi esposo que me contaba que había una invitación para las misiones, y yo le dije, a ver, explícame bien. Y me gustó, me llamó la atención y dije, yo quiero ir. Pero Rode me dijo, van a ir a la selva. No importa. Yo voy a orar para que no salga ningún bicho de lo que yo les tengo terror. Y fuimos 2 semanas, si no me equivoco, con un grupo de jóvenes y de hermanos de acá. Le contamos de qué se trataba, que nos íbamos a un hotel de 5 estrellas, que íbamos a dormir en el suelo, que íbamos a comer una comida diferente, que teníamos que acostumbrarnos y no marcar diferencias, sino que ir a conocer misiones. Me empapé de eso, me enamoré, gracias a Dios que mis hijos también, parte de ellos pudieron acompañarme, pero la que siempre me sigue, digamos, a las cosas más extremas es mi hija Milka. Los demás hijos, tengo 5 hijos, los sí. demás hijos me apoyan en ofrenda, en diferentes trabajos para la obra del Señor. Y después ya hace 3, vamos a cumplir casi 4 años que fuimos, Dios nos permitió ir al África. Con mi hija estuvimos 42 días, si no me equivoco, en un lugar extremo, Guinea-Bissau. Sí. Guinea-Bissau. Mire, Es una cosa hermosa, tremenda. Tremenda, mm, tremenda, tremenda. ¿Cómo me gustaría abrir una ventanita para que los hermanos, la juventud de este Chile y la familia, que nos hagamos en un vaso de agua, pudiéramos ver cómo viven muchas personas en los continentes que comen una vez al día, hasta el mm, día de hoy. Comen una vez al día arroz o fideo, el pan, agua, es todo muy caro, muy caro. Son extremos, extremos alarmantes. Y pudimos ir a trabajar en un colegio, hermosearlo, pintarlo, comprar todo el mobiliario, digamos, sillas, mesas, escritorio, todo, todo. Estuvimos en unos hogares. Justamente esa hermana que sale ahí, ahí está la pastora, la que está al medio mío,
la de blanco, ella es la pastora de allá, la pastora Nara. Por cierto, ella ellos son de la iglesia Asamblea de Dios. Asambleas de Dios. Mire, Ella no las considera como pastora. Y la que está acá con la niñita en los brazos, ella la semana después que nos vinimos nosotros, ella falleció. Esos son hogares donde los niñas la abandonan y el pastor, el gobierno se las entrega, pero sin ninguna ayuda. Y está también mi hermana María Machado, que ella De Portugal. de Portugal, que también estuvo con nosotros esos días con mi hija Milka, trabajando, digamos, a full. Y hasta el día de hoy nosotros, para la gloria del Señor, con Colina y Ovalle, que es donde está mi hija pastoreando, mandamos, gracias al Señor, ofrenda. No es mucho, pero podemos hacerlo con la ayuda del amén. Señor. Uno quisiera mandar alimentos, ropa, pero no se puede, es imposible. Tenemos que mandar Amén. dinero, ofrenda. Pero el pastor nos decía, el pastor Claudio, él dejó todo, él tenía 3 empresas, dejó todo, él vivía en Brasil. Todo por la obra misionera. Hace como 30 o 40 años que está allá, comenzó su madre ya obviamente no está con vida, y él dejó todo por la obra del Señor. La pastora Nara, que la de blusa blanca, ella trabajaba en el banco más importante de Brasil, y lo dejó todo por las misiones, y hasta el día de hoy, allá es un país musulmán. Los musulmanes veían que nosotros íbamos a las 7 de la mañana ya caminando al colegio y nos seguían, y veíamos que por qué estábamos ahí, y sabían que éramos evangélicas. Y usted sabe que no es fácil que un musulmán acepte a un evangélico. Amén. Entonces, es una guerra. Nosotros fuimos a todos. Nosotros dijimos, Milka, tenemos que andar juntas, porque sabíamos que si nos querían matar, nos mataban. Pero fuimos en la voluntad de Dios, sin duda. Él nos rodeó y nos agradecían porque estábamos pendientes de los niños del África, de Guinea. Estábamos pendientes de sus hijos, de sus niños, porque los niños anhelan estudiar. Corren a las 7 de la mañana con una sillita en sus cabezas, una sillita miserable, y corren porque quieren aprender, pero no a colegios como estamos acostumbrados nosotros acá en Chile. En Chile, a pesar de todo, las situaciones que vivamos como gobierno, estamos en la gloria, estamos en un Edén. Pudiera contar muchas cosas más, pero sabemos que el tiempo es limitado. Oiga, mi pastor, tengo entendido que también usted apadrina en iglesia en el sur para apoyar la obra de Dios, ¿cierto? Cuéntanos un poco de eso, güey, porque es importante, un gran ejemplo que ustedes nos dan. Bueno, es el quehacer que nosotros heredamos, Amén. como decía mi esposa, del trabajo que inició nuestro pastor Moisés Silva, ¿no? Conocido en ese tiempo, ¿no es cierto?, como el pastor de los pobres, siempre tratando Amén. de ayudar a compartir la bendición, que es una impronta que Dios nos ha puesto en nuestro ministerio, ¿no? De poder, ¿no es cierto?, compartir las bendiciones que Dios nos ha dado, que no está en todo, ¿eh? No está en todo, hay que reconocerlo, ¿ya? Yo creo que una de las cosas difíciles que se encuentra uno en el ministerio, ¿ya? Amén. Es entender, ¿no es cierto?, de que si Dios nos provee, Dios nos bendice, no es solamente para satisfacer nuestras necesidades personales y de nuestro grupo, hablemos familiar, más cercano, o de nuestra congregación local, ¿ya? Sino que también es poder compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque hay mayor bendición en el dar, ya así lo dice Amén. la Escritura, ¿ya? Sí. Y no estoy hablando de prosperidad, ni mucho menos, ¿no? Que lamentablemente, a través del neopentecostalismo, estos últimos años, ¿cierto?, se tergiversó ya el evangelio, ¿no? Haciendo un énfasis, ¿no es cierto?, en la retribución y la prosperidad de Dios, que qué duda cabe, uno mira la Escritura y Dios que es dueño de todas las cosas, como dice, ¿no es cierto?, el Salmo 24, ¿no es cierto?, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita, ¿ya? Amén. Y Dios, ¿no es cierto?, derrama bendiciones hasta que sobreabunden Amén. no solamente sobre los fieles, sobre su pueblo, sino también aún sobre los infieles, ¿ya? Porque Dios es misericordia y Dios es proveedor, Dios, ¿no es cierto?, bendice y bendice a medida remecida. Entonces, qué duda cabe que nosotros lo experimentamos, ¿no es cierto?, Dios suple nuestras necesidades, ¿ya? Y aún qué hermoso es cuando uno entiende, ¿no es cierto?, que no solamente Dios nos da para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, acaudalarnos, ¿no es cierto?, y reunir, ¿no es cierto?, y juntar riquezas, sino que una bendición mayor es cuando uno puede compartir, sobre todo con el que menos tiene.
Así que Amén. dentro de nuestra iglesia damos gracias al Señor que siempre hemos tenido esta impronta, ¿no es cierto?, de ir en ayuda de los que están recién comenzando, de los que menos tienen. Nosotros somos de la Iglesia Metodista Pentecostal, ¿no es cierto?, que tenemos la bendición que estamos desde Putre, en Arica, ¿no es cierto?, hasta Puerto William, con pastorado, pasando Amén. también por Tierra del Fuego, hay un Porvenir, ¿no es cierto?, están prácticamente casi todas las comunas, localidades, ¿no es cierto?, de nuestro país cubiertas, siempre hay una iglesia metodista, si no es una iglesia local, matriz, ¿no es cierto?, con pastorado, pero o es un local, o es un campo, un circuito, como se llama, ¿no es cierto?, nuestras clases Sí. también, ¿ya? Pero estamos presentes casi en todas las localidades. Entonces, y la realidad de nuestro país, que es largo y bien largo, no es extenso, ¿no? La realidad del país es distinta de acuerdo a la zona. Entonces, hay lugares que hay bastante necesidad, ¿no es cierto? Ahí mismo en la isla, nosotros estamos haciendo ahora un trabajo, ya nosotros tenemos 11 congregaciones establecidas en la isla de Chiloé, la isla grande, ¿no es cierto? Y la isla que están alrededor ahí, ¿no es cierto?, de la isla de Chiloé. Entonces, estamos haciendo justamente un trabajo para ir en ayuda, ya reuniendo lo que Dios nos ha dado con los aportes de los hermanos y poder ir en ayuda de los que menos tienen, sobre todo en este tiempo de pandemia. Gracias a Dios Amén. porque lo hemos podido hacer. Ya nosotros hemos tenido la bendición acá, en este tiempo de los 26 años que llevamos, de poder nombrar 4 pastores de acá hacia el sector del norte, ya el pastor de Chañaral es hijo espiritual nuestro, el pastor de Taltal es hijo espiritual nuestro, el pastor de Ovalle también, que es, bueno, es mi yerno con mi hija Carla, ¿no es Amén. cierto? Ellos reemplazaron a mi papá porque ellos eran los pastores allá en Ovalle, ¿no es cierto? Sí. Y ya van a cumplir 7 años que están en ese lugar, que ahí le como pasa el tiempo, ¿no? Que, bueno, mi papá renunció antes por tema de salud, Sí. renunció 2, 3 años antes de que él falleciera, se vino a vivir con nosotros acá a Colina, y él dejó el pastorado, ¿no es cierto? Y bueno, y Dios bendijo a mi hija en este caso y a mi yerno, ya que ellos están pastoreando allá en Ovalle, ¿no? Y también Punitaqui, que es una propiedad que compró mi papá en su ministerio ya, y quería él colocar un pastorado ahí, ¿no es cierto? Porque Punitaqui era una comuna que estaba bajo su jurisdicción, ¿no es cierto? Y damos gracias a Dios porque Dios permitió, y también mandamos un matrimonio de acá de la iglesia que hasta el momento, ¿no es cierto?, Dios les ha confirmado también la obra allá en Punitaqui. Así que, y así pues, tratando de ayudar, ¿no es cierto?, compartir las bendiciones. Amén. Nosotros en el periodo de mi obispo Vázquez, hablemos del 95 hasta el 2005, 10 años, ya todas nuestras conferencias eran acá en JB, Claro. porque de acá de Santiago no nos movíamos, así Sí. que ya después cuando ya mi obispo Vázquez fallece, que sale elegido mi obispo Bernardo Carter, ahí ya las conferencias salieron de acá de Santiago, ¿no es cierto? Y ahí pudimos desplazarnos un poco, pero en esos 10 años nosotros empezamos a recibir acá, ¿no es cierto?, muchos pastores que venían a las conferencias, ¿no es cierto?, venían para acá, y de esa manera nosotros también compartíamos la bendición, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, a través de una ofrenda, a través de alguna ayuda puntual, ¿no? Y Amén. también tuvimos un lazo de amistad también muy fuerte con el pastor Juanito Pichelén, un pastor mapuche, ¿no?, que hace 2 o 3 años atrás falleció él, y también el año pasado falleció la pastora Rosita, la esposa, ¿ya? Ellos estuvieron en Victoria, ahí en Pailahueque, que días atrás, ¿no es cierto?, salió una noticia que lamentablemente ese templo que él construyó en ese lugar, ya la reducción Pailahueque lo quemaron, ¿no es cierto?, ya, por este momento, por esta situación, movimiento, ¿no es cierto?, de la recuperación de tierra, en fin, y después también él terminó su pastorado allá en Lonquimay, así que normalmente íbamos para allá, para esa zona, Victoria, Lonquimay, compartiendo con ellos ahí, llevando también y compartiendo las bendiciones que Dios nos ha dado. Esa ha sido nuestra Amén. impronta, movernos, ¿no es Qué cierto?, lindo. y compartir lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Oiga, mi pastor y mi pastora, siempre hay una experiencia en el ministerio, pero yo creo que de toda esa experiencia hay alguna que a usted le haya marcado, que le haya dejado así anodado. Cuenten alguna, pues. Sí, Ahí pues. están, claro, en el ministerio, bueno, me voy a tomar yo, no sé si después la Rode quiere compartir Amén. también tiene su vivencia, ha tenido sus experiencias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en lo personal, yo inicié el pastorado, ¿no es cierto?, como todos los pastores de nuestra iglesia metodista pentecostal y los que han salido de nuestra iglesia metodista pentecostal, ¿no es cierto?, que tenemos esta doctrina bendita. Sabemos de que los pastores salimos del seno de nuestras congregaciones, ¿no es cierto?, con lo que hemos aprendido, ¿no es cierto?, de
de nuestros pastores, nuestros tutores, ¿no es cierto?, nuestros enseñadores, y con eso, con esas herramientas nos vamos, ¿no es cierto?, al campo pastoral y a replicar muchas veces, ¿no es cierto?, lo que hemos aprendido, ya, y continuando con eso, ¿no es cierto?, y con lo que Dios nos va, la herramienta que va poniendo en el camino. Bueno, yo el año 2000, ¿no es cierto?, viendo ya cuando estábamos con la iglesia, gracias al Señor, Dios confirmó el ministerio, ¿no es cierto?, pues, tuvimos que construir el templo matriz acá y los locales. Y bueno, cuando uno está en la vorágine de la construcción, ¿no es cierto?, no es tanto lo que la exigencia, hablemos, teológica de los hermanos, porque uno está con la construcción, estamos todos motivados ahí, pero después llega un momento Amén. cuando ya el templo está construido, ¿no es cierto?, hay que adoctrinar ya a la congregación. Las congregaciones van pidiendo, conforme ahora, ¿no es cierto?, la capacidad de estudio que tienen los miembros, ¿no es cierto?, ustedes mismos, ¿no es cierto?, doctor en ciencia, no sé en qué área, ¿no es cierto?, pero ya tienen, ¿no es cierto?, otra mente abierta, ¿no? Entonces, eso me llevó a mí a introducirme en lo que es la preparación, ¿no es cierto?, teológica. Doy gracias a Dios porque Dios me permitió, ¿no es cierto?, capacitarme en el Instituto Bíblico Nacional, ya Amén. saqué mi diplomado ahí, ¿no es cierto?, después de 5 años, después saqué mi bachiller ahí también, ¿no es cierto?, después de 5 o 6 años más de estudio, ahí en el IBN, ¿no es cierto?, y eso me permitió también poder, ¿no es cierto?, entrar al programa para sacar la licenciatura, ¿no es cierto?, a través del Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios, ya que esos son seminarios itinerantes en distintas partes de acá de Sudamérica, y tuve la bendición de ir a Argentina a estudiar, ¿no es cierto?, Paraguay, Uruguay, ya, y terminar aquí en Chile, en Santiago. Así que, y una de las cosas que a mí me marcó, ¿no es cierto?, es que yo, como nacido en el Evangelio, cuando el Señor me bautizó en el año 77, en esa campaña que les dije yo, la predicación del hermano de Roble, Amén. el Señor me bautizó en danza, ya yo saltaba, danzaba al Señor, ¿no es cierto?, que es nuestra manifestación mayoritaria, ¿no es cierto?, carismática en medio de nuestras congregaciones, ya, no negando las demás. Entonces yo nunca había hablado lenguas, ya, y en nuestra iglesia siempre había manifestación de lengua, profecía en lengua, interpretación, todo ese tipo de cosas que se dan, ¿no es cierto?, como fruto del derramamiento del Espíritu Santo en la congregación. Entonces, hay un concepto, ¿no es cierto?, que enseñan las asambleas de Dios, que el bautismo del Espíritu Santo tiene solamente una evidencia inicial, exterior, ¿no es cierto?, que es la de hablar lengua. El que no habla lengua, Amén. ¿no es cierto?, no es bautizado en el Espíritu Santo de acuerdo al concepto, ¿no es cierto?, que tienen las asambleas de Dios. Nosotros, como metodistas pentecostales, y al ser, ¿no es cierto?, de una denominación autóctona, criolla, ¿no es cierto?, nosotros no nacimos por Claro. influencia de ninguna doctrina extranjera, sino que nosotros nacemos espontáneamente con fruto del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia de Juven, ¿no es cierto?, en Valparaíso en 1909. Ese es nuestro fundamento, de ahí nacimos nosotros en forma autónoma, ¿ya? En esa manifestación del derramamiento del Espíritu Santo en 1909, ¿no es cierto?, tuvieron muchas manifestaciones, no solamente hablar en lengua, ¿ya? Entonces, para nosotros los metodistas pentecostales, decimos que cuando hemos recibido la llenura, la visitación del Espíritu Santo, manifestándola como sea, ya somos bautizados en el Espíritu Santo, porque para nosotros la evidencia fundamental de ser nacido o de ser bautizado en el Espíritu Santo es la transformación de vida, el Amén. cambio de vida. Amén. Hablemos o no hablemos lengua, ¿no es cierto? Amén. ¿Ya? Pero si hemos sido transformados, ¿no es cierto?, somos bautizados en el Espíritu Santo. Para la Asamblea de Dios no es así. Entonces, en el medio de ese estudio yo estaba ahí, ¿no es cierto?, y decía, no, yo soy bautizado. Y me decían, no, tú no eres, no, te falta esto, tú pentecostal, aquí me decían, ¿no es cierto?, ya, en fin. Y me recuerdo yo que el año 2014, estando en un seminario en Uruguay, ¿no es cierto?, estábamos ahí, era un mes y tanto que no se encierra, ¿no es cierto?, ahora estudio la palabra ahí, pues, y como le digo yo, ahí a capilla a las 7 de la mañana, capilla a las 7 de la tarde de oración, en fin. En una de las capillas de oración, ¿no es cierto?, la segunda semana me recuerdo, ¿ya? Y era un anhelo que tenía yo, ¿no?, el poder también hablar lengua, pues, Amén. y doy gracias a Dios porque en esa capilla de oración Dios me bautizó y estuve, ¿no es cierto?, 18 horas continuas hablando lengua, y, ¿no es cierto?, Dios me Amén. bautizó y me selló, así que no quedó ninguna duda en medio de mis compañeros de Asamblea de Dios, ¿no es cierto?, que también he sido bautizado en el Espíritu Amén. Santo, ¿ya? Pero para mí, ¿no es cierto?, no cambió mi punto de vista, así que, bueno, ahí doy gracias al Señor porque todo el seminario ahí, ¿no es cierto?, conmocionado en esos días, porque lo único que hablaba yo, ¿no es cierto?, una lengua extraña, así que, pero doy gracias al Señor, ¿no es cierto?, de que Dios
responde, ¿no es cierto?, las peticiones del alma, del corazón. Vuelvo a decir que no ha cambiado mayormente, ¿no es cierto?, hablemos mi ministerio, ni mucho menos, pero es una bendición, ¿no es cierto?, de que Dios, Amén. a quien quiere, ¿no es cierto?, ser más, Amén. recibir más llenura del Espíritu Santo, Dios le concede y le da Amén. conforme, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios. Así que esa es una impronta que Dios, ¿no es cierto?, me marcó, y bueno, experiencias de ver, ¿no es cierto?, el respaldo de Dios, ¿no es cierto?, en esta hora del ministerio. Yo siempre digo esto, yo tuve la bendición de estar casi 10 años, ¿no es cierto?, en el presbiterio mayor de nuestra iglesia, fui secretario nacional de la iglesia, ¿no es cierto?, en este periodo. Ya ahora estoy descansando, soy solamente jefe del sector acá, a cargo de 17 iglesias acá en el área metropolitana, ¿cierto? Soy el jefe del sector número 8, junto a mi esposa. Ya estamos en esas actividades ya hace más de 10 años, ¿no es cierto?, cumpliendo funciones, ¿no es cierto?, administrativas a nivel superior. Ya también fui secretario 10 años, secretario del sector. Así que Dios nos ha bendecido en esa área, ya, y vuelvo a decir, ¿no es cierto?, de que ver cómo Dios, ¿no es cierto?, nos respalda. He tenido la bendición en muchas conferencias poder dictar, ¿no es cierto?, enseñanza a los pastores o todos los que están comenzando, y yo siempre digo esto: cuando Dios envía a un hombre, y es Dios que lo envió, no se Amén. equivoca. Dios respalda Amén. en la parte espiritual, ¿no es cierto?, que es fundamental, pero Amén. también Dios respalda la parte material, es decir, Dios no manda a alguien al ministerio que cojee, ¿no es cierto? Nosotros tenemos Sí. una impronta porque salimos a predicar, ahora estamos un poco limitados, vuelta con toda la pandemia, pero nuestra impronta como metodistas pentecostales es la predicación y la evangelización, persona a persona, la predicación de la calle, y siempre nosotros vamos a hacer una invitación, que la gente venga, ¿no es cierto?, que venga a recibir al Señor. Pero para eso Sí. también hay que tener la infraestructura adecuada. O sea, si uno, ¿no es cierto?, tiene una ranchita, disculpando, ¿no es cierto?, esto, y yo salgo a invitar a la gente, aunque vaya bien vestido, ¿no es cierto?, y después lo invito, y la gente llega a una rancha, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir inmediatamente. Entonces, de ahí, ¿no es cierto?, esta impronta de poder tener también algo que dignifique, ¿no es cierto?, el nombre de quien nosotros estamos sirviendo, este Dios que es dueño de todas las cosas. Entonces, no es que nos obliguen a los pastores a construir templos, esto, lo otro, pero es una necesidad, y también, yo digo esto, es un mandato, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que nosotros estamos enseñando, ¿ya?, de que al predicar el Evangelio, nosotros hablamos de transformación de vida, de orden, ¿no es cierto? Entonces, también tener lugares apropiados para recibir a quienes Dios trae, ¿no es cierto?, al seno de la iglesia. Así que esto va de Amén. la mano, Amén. hablemos caminando juntamente. Así que eso es, pues, y ver, ¿no es cierto?, que cuando Dios envía a un hombre, aunque lo envía al desierto, allí en el desierto, Dios Lo lo bendice. bendice, Dios lo prospera Amén. Amén, espiritualmente y también materialmente. amén. 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 ¿Y usted, mi pastora, alguna vivencia? Sí, la verdad, mucha vivencia en realidad. Y una de esas, bueno, yo de niña muy tímida como persona, siempre con un carácter marcado, sí, pero siempre tímida. Y cuando llegaba al pastorado, la verdad que yo no quería ser pastora. Pero yo de muy joven había soñado que íbamos llamados al pastorado, pero yo le decía a mi esposo, no le conté nunca a mi papá. Y porque yo lo encontraba terrible, porque yo de 8 años de edad soy hija pastor. Entonces uno vive una vida que la gente no sabe lo que uno vive. Entonces Sí. se vive, de afuera se ve muy lindo, se ve todo perfecto, y como lamentablemente por culpa de uno o de dos que mal aprovechan, ensucian el pastorado, o pasan cosas tremendas con los dineros, piensa que somos todos iguales. Entonces, no quería, la verdad, y cuando fuimos llamados, bueno, no contenta en realidad, pero sí Dios me había mostrado muchos sueños, en muchas oportunidades. Y lo otro, yo salía con mi papá, salíamos siempre a predicar a la calle, pero yo nunca me atreví a predicar a la calle, o sea, yo solamente decía texto. Mi padre decía, es necesario que también, le decía a mi mamá, Mari, es necesario que la Rode aprenda a predicar en las Dorcas. Y yo a mi mamá le decía, no, mamá, yo no quiero predicar en las Dorcas, yo no sé qué decir. Y entonces yo iba un miércoles a las Dorcas y el otro miércoles no iba, cosa que no me diera la posibilidad de yo predicar. Entonces cuando llegamos acá al pastorado, eh,
bueno, yo tocábamos, orábamos, me hacían llevar oraciones, y mi primera predicación a la mesita fue las Dorcas de acá de Colina. Yo sufrí, lloré, me amanecí orando y pidiéndole al Señor que me diera la gracia. Gracias a Dios que Dios me dio la gracia para predicar. Y yo llegaba al punto de predicación aquí en la semana y el día domingo, pero yo llegaba como que ya cuando justo los hermanos se iban, ya decían como estaba predicando el último hermano y se decía el texto para poder salir caminando y cantando por la calle. Yo decía, ¿cómo le digo a los hermanos que yo todavía no predico a la calle? Se iban a escandalizar. Y como cuando uno llega al pastorado, uno cree que todos los hermanos lo querían, lo adoran porque amaban a mi papá, pero resulta que no, po. O sea, uno ve que queremos a la gente muchas veces, pero voy a decir una palabra muy vulgar, pero por los panes y los peces, o sea, porque mi papá era un pastor muy, muy cercano, él se preocupaba como un asistente social, él se preocupaba del pan, de todo, de las personas. Entonces, si faltaba una cama en alguna casa, entonces uno pensaba, nosotros saludábamos a los hermanos, pensábamos que los hermanos nos amaban como amaban a mi padre, pero resulta que no era así. Entonces, vivimos muchas experiencias extremas. Aquí en este pastorado 26 años que ya que estamos cumpliendo, pero también Dios nos ha bendecido mucho. Sí. También, y ya después en un día Dios me dio la fuerza y la libertad para comenzar a predicar en la calle. No me di cuenta cómo lo hice. Y ahí vi que el Espíritu Santo de Dios, yo tenía que dejarme guiar por el Señor nomás y Dios me dio la fuerza. Y en relación a como mi esposo dice, él se preocupaba de la teología y yo no estaba muy de acuerdo, yo me asustaba. Sí. Y lo otro, porque de repente son muy cuadrados algunos pastores, y lo otro, yo me preocupé también de ayudar a generar recursos para construir los templos. Entonces, eso. Y también me amanecía, me quedaba a dormir yo en el templo, 3 días, 2 días, con 2 de mis hijas, y siempre había un remanente fiel de las hermanas que me acompañaban a hacer empanadas para vender a los colegios. Llegamos a vender 3.500 empanadas para un 18 de septiembre. Y nos faltaba horno, un horno especial, un horno, yo había visto por la tele, y cuando íbamos a los supermercados, yo veía unos hornos de 5 bandejas, uno con puerta de vidrio, lo encontraba maravilloso. Entonces yo me puse a orar y le dije a una hermana de la iglesia, hermana, mire, yo tengo este sentir, vamos a orar las dos en comunión, pero yo no le voy a decir ni siquiera a mi esposo, a nadie, para que la bendición no se aborte. Amén. Y para que Dios no haga milagro, porque ese horno hace, no me acuerdo si 18 años atrás, lo compramos, en ese tiempo nos costó 3,5 millones. Amén. Entonces, no teníamos de dónde, o sea, hacíamos dinero, fuimos a comprar, implementando el comedor de la iglesia, pero 3,5 millones, pagarlo en 6 meses, no es llegar y comprometerse. Entonces yo me puse a orar, Señor, ¿cuándo será el día? Y Dios me iba mostrando en sueño, y yo un día yo dije, ya, ahora. Y había un hermano, que ahora el pastor Alejandro, esposo de mi hija, él nos prestaba cheque para yo comprar cosas a nombre de la iglesia, sí, para ir implementando, no con andar con ollas, con hornos prestados, porque eso es vergonzoso igual. Habla mal de los evangelios. Sí. Entonces, y me puse a orar. Y yo dije, ya, tal día nos juntamos. ¿Dónde nos juntamos? En el centro de Santiago. Y fuimos. Y yo le dije a mi esposo, vamos, acompáñame a hacer un trámite. Y entramos a un lugar donde venden horno y qué sé yo. Ahora ese lugar ya no existe, pero cuando yo hablé del horno, no, lo tenía en catálogo solamente. No estaban. Y cuando yo pregunté sobre ese horno, se alegraron. Nos ofrecieron café, té, bebida. No, gracias. Entonces mi esposo me decía, ¿cómo vamos a pagar ese horno? Yo le decía, clama al Señor, oremos. Tú todos los días predicáis de fe, hablamos de fe todos los días del púlpito, de la mesita. No es ficticio, no es mentira. Tenemos que llevarlo a la práctica. Y como el hermano, y yo llevaba un pie, yo ya había juntado un dinero para llevar el pie de ese horno, y nadie sabía que llevaba ese dinero.
Entonces, estábamos orando. Yo le decía así, porque la palabra del Señor dice que Él trastorna las mentes de los hombres Amén. para bendecir a su remanente fiel, Amén. cuando estamos en su propósito y cuando Él conoce nuestros corazones. Entonces yo dije, Señor, tú trastorna alguna mente, algún corazón del otro lado del mundo si quieres, pero danos, Señor, ese dinero para pagarlo mensualmente, por favor, te lo pido, porque no es para mí, es para tu obra, para seguir terminando el templo matriz, para construir los templos, las clases, para ayudar a mis hermanos necesitados. Y el Señor, ya, hicimos el trámite, mi esposo no estaba contento. Nos vinimos, ya mi hermano, nos despedimos del hermano, él se fue a su trabajo, nosotros nos vinimos en el vehículo en silencio absoluto. En silencio absoluto, porque esa es la realidad, estamos pisando tierra. Amén. Entonces, y en el camino me llama una hermana que quedó acá en la casa pastoral, que es mi hermana Luz Payamán, y me dice, mi pastora, la van a llamar urgente porque tienen una bendición grande para usted, pero tiene que estar sentada cuando la llamen por teléfono. Yo dije, el horno. Automáticamente el Espíritu Santo me dijo, el horno. Yo dije, el horno. Y de Suecia, hermano, una hermana que conocí una vez, ella sintió, el Señor le habló a ella, le dijo, mira, la pastora de Colina, tú tienes que mandarle por todos los meses 500,000 pesos, porque ella lo necesita. Ella está haciendo un trabajo para mi obra. Amén. Y mi esposo me dijo, ¡ay! Yo di un grito, porque yo soy muy expresiva, hermano, y yo dije, ¡ay, está el horno! Y mi esposo me dijo, pero si yo soy el pastor, yo tengo que recibir los diezmos. Entonces yo le dije, no, es que ella me dijo que era para un trabajo que yo le había pedido a Dios en mi oración. Pero me alcanzaba a sacar el diezmo de los 500,000 y me alcanzaba justo para pagar la letra y llegó ese dinero hasta que pagamos el horno para la gloria del Señor. Amén. ¿Qué más poder contarle? También cosas tristes, lamentables que suceden y que he vivido cosas horribles también con parte de mis hijas y que no debieran vivirse. Y también por eso que de la pedofilia, del abuso de los matrimonios, y que es lamentable que no debiera ocurrir en ningún hijo de Dios. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Me gozo en el Señor esta mañana. La verdad que siento la presencia de Dios en este momento. Amén. Porque gracias, Señor. Cada pastor que pasa por el programa, invitado, deja un tremendo mensaje para todos los que estamos iniciando algún proyecto. Amén. De la nada el Señor nos levanta. Amén. De la nada el Señor nos da. Amén. Y creo que esta mañana el Señor nos ha dejado ese mensaje. Bien. Para todo auditor esta mañana que esté allí escuchando este hermoso testimonio, puede estar allí empezando algún emprendimiento y el Señor le va a dar. Por eso quiero yo esta mañana, mi pastor Carlos, ¿qué le parece si vamos a la palabra? Amén. 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 Gracias, hermano Patricio. Amén. Ya el Señor, ¿no es cierto?, puso en mi corazón poder compartir en esta mañana, ¿no es cierto?, un mensaje que está en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Gloria a Dios. 1. ¿Ya? Voy a dar lectura a la palabra del Señor. ¿Ya? Amén. Y voy a enfatizar lo que Dios puso en mi corazón ahora y que va de acuerdo a todo lo que hemos conversado. ¿ya? Amén. Y también los tiempos que estamos viviendo. ¿ya? Amén. Y doy lectura a la palabra del Señor como está escrita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio,
del que os habéis recibido sea anatema. Amén. Amén. Padre, he dado lectura a la porción de tu palabra. Pido en esta hora, Señor, que a través de su Espíritu Santo usted Sí, nos ilumine Señor. para poder, Amén. Señor, expresar lo que usted quiere, Señor, porque usted conoce la necesidad de todos los que están en esta hora sintonizando, Amén, Señor. Señor, Así es. este programa, Sí, Señor. y también Amén. conoce, Señor, nuestros corazones. Amén. Pido, Amén. Señor, de que usted me use como instrumento de bendición. Amén. Señor, santifique mi vida, unja mis labios. Amén. Y Amén. colóquenos, Señor, a todos los que estamos hoy día Amén. escuchando, Señor, tu palabra, espíritu de Amén. discípulo, para estar Amén. atentos, Señor, a recibir el consejo oportuno de tu palabra. Al Amén. levantarnos de esta oración, nos levantemos con el corazón Sí, dispuesto y el Señor. oído atento a escuchar su palabra. Ahora Amén. que pedimos por Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios para Gloria a Dios que el para Señor nos siempre. bendiga, el Señor nos Amén. guarde. Amén. Amén. Pablo, Amén. ¿no es cierto?, enfatiza, hermano, una verdad que es muy pertinente para los tiempos que vivimos hoy día. Amén. Qué duda cabe de que estamos en los tiempos finales. Estamos, ¿no es cierto?, Amén. viviendo los momentos, las horas previas a que el Señor levante a su iglesia. Amén. Y Amén. ojalá, ¿no es cierto?, podamos decir, como dice, ¿no es cierto?, la revelación del Apocalipsis en el capítulo 22, a finalizar, ¿no es cierto? Amén, sí, Señor, Amén. ven pronto. Amén. Que haya Amén. una disposición de la iglesia militante hoy día de estar, Amén. ¿no es cierto?, esperando el retorno inminente de nuestro Señor, y que lo que Amén. nosotros hoy día, ¿no es cierto?, estamos esperando no es otra cosa que el rapto, el arrebatamiento Amén. de nuestra Amén. iglesia. Dios nos Amén. bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Amén. Entonces, Amén. Amén. viviendo estos tiempos, que en cualquier momento Dios, ¿no es cierto?, nos va a levantar de esta tierra, es necesario tener, ¿no es cierto?, los oídos abiertos, nuestros Amén. ojos, ¿no es cierto?, abiertos Amén. Amén. para discernir, ¿no es cierto?, Amén. poder percibir las Sí. señales, ¿no es cierto?, que la vida hoy día nos está entregando, ¿ya? Amén. Y poder advertir, ¿ya? Y poder descubrir a aquellos lobos rapaces que están, ¿no Amén. es cierto?, pervirtiendo Amén. el evangelio Amén. santo del Señor. Amén. ¿Qué es el evangelio? Mire, Pablo, en los inicios del establecimiento de la iglesia, ya está advirtiendo a la iglesia militante, ¿no es cierto?, ya de que van a haber en medio de ella falsos maestros, Amén. falsos apóstoles, Amén. falsos ministros, ya Sí. que van a tergiversar el evangelio. Amén. ¿Qué Amén. es el evangelio? El querigma, el centro, ¿no es cierto?, Amén. lo importante de la buena noticia, porque eso es querigma, ¿no es cierto?, es anuncio. ¿Cuál es el anuncio? ¿Cuál es el fundamento de lo que enseñó, ¿no es cierto?, Pablo, y que recibió obviamente a través del Espíritu Santo, y cuando Dios lo llamó personalmente en esa visión, ¿no es cierto?, el Cristo resucitado, y que lo hace apóstol a Pablo, ¿ya?, Amén. le encomienda, ¿no es cierto?, esta gran enseñanza, este gran anuncio. ¿Cuál es el anuncio? ¿Cuál es el querigma? ¿Cuál es el centro del evangelio? El sacrificio perfecto Sí. que Cristo Amén. realizó. Y Amén. no hay otro medio para Amén. que el creyente sea salvo, Sí. ¿no es cierto?, que es recibir a Cristo como Salvador personal. Y lo Amén. dice en los primeros versos, cuando dice Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Primera verdad fundamental, ¿no es cierto?, de este anuncio es que Cristo resucitó de los Amén. muertos. Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y todo el que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Y esa Amén. promesa es la que a nosotros nos alienta a Sí. servirle al Señor y entregarle, ¿no es cierto?, nuestras vidas a su servicio, porque sabemos de que la muerte no tendrá dominio sobre nosotros. Llegará un día maravilloso, aleluya, en que nos Amén. levantaremos y Amén. diremos como Pablo, ¿dónde está, Sí. oh muerte, Amén. tu aguijón? Sepulcro, tu victoria. Nos Amén. levantaremos victoriosos como Amén. Cristo Amén. derrotó la muerte, también nosotros Amén. un día derrotaremos la muerte y estaremos con él por toda la eternidad. Amén. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz Amén. sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para Sí, librarnos Señor.
del presente siglo malo, de esta vida que nosotros vivimos. Este es el presente siglo malo, esta vida humana, con, ¿no es cierto?, los vicios, con todo lo que involucra, ¿no es cierto?, el vivir en esta vida, ya las pasiones desenfrenadas, el pecado y todo este tipo de cosas. Dios a través del sacrificio perfecto que Cristo realizó en la cruz, nos libra de la condenación que hay sobre esta humanidad. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero esta verdad, este querigma, que es el centro, ¿no es cierto?, de este anuncio, que es la muerte y resurrección de Jesucristo como Salvador personal, es lo que muchos hoy día están tergiversando. Y por eso que Pablo enfatiza, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén. Hoy día, incluso algunos se arrogan, ¿no es cierto?, a través de estas plataformas, han establecido ministerios, esto, lo otro, ¿no es cierto?, y dicen, estamos predicando un evangelio distinto ahora. Un evangelio, tengo un nuevo evangelio, no es el evangelio uno solo. El evangelio es hablar de la cruz de Cristo, y de que Cristo resucitó, ¿no es cierto?, al tercer día, y a través de ese acto maravilloso, los que hemos creído en él, un día también nos levantaremos victoriosos, porque nuestra vida verdadera no es esta. La vida verdadera es cuando cerremos, ¿no es cierto?, los ojos a este presente siglo malo, y los vamos a abrir conforme a nuestra fe, en la presencia del Dios Todopoderoso, y estaremos con Él por toda la eternidad. Y la palabra del Señor enfatiza, nos habla en distintas cartas, ¿no es cierto?, y en distintos pasajes del Evangelio. Dice ahí en 2 de Pedro 2, del verso 1 al 3, el Mateo 7:15, que lo tengo aquí, ¿no es cierto?, marcado, dice el Mateo 7:15, dice, guardaos de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Déjeme decirle, hermano Isaac, y déjeme decirle a toda la asamblea que está hoy día, ¿no es cierto?, a través de este medio, de que en medio de la iglesia, en medio de los pastorados, en medio de las cúpulas de nuestras organizaciones, hay lobos que están vestidos con ropa de oveja. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Están devorando a las ovejas, están devorando al pueblo de Dios. Y es por eso que Dios nos advierte, tomando al apóstol Pablo, que tengamos los ojos abiertos. Ahí en Mateo 24:24, también en ese discurso escatológico del Señor Jesús, en palabras de Él, dice, cuidado porque vendrán muchos en mi nombre. Y engañarán incluso aún a los escogidos. Tenemos que tener cuidado. Lo ratifica en Marcos 13, verso 22, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6, en Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7 al 11, en Segunda de Timoteo, es Pablo ahora que habla, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, verso 5, y en Segunda de Timoteo 4, 3, es decir, Dios tomó distintos instrumentos de la iglesia primitiva para advertirnos a nosotros que estamos enfrentando una realidad que hay muchos que quieren tergiversar el evangelio verdadero del Señor. Todo aquel que enfatiza, ¿no es cierto?, y dice hablar en el nombre del Señor y presenta los resultados, como decíamos al comenzar. Dios, hermano, en su esencia, es un Dios misericordioso, benigno, y hablar, ¿no es cierto?, y enfatizar, el nuevo pentecostalismo hoy día enfatiza a través del evangelio de la prosperidad, ¿no es cierto?, esto, lo otro, que Dios, ¿no es cierto?, la única manera que se manifieste es derramando riqueza para nosotros. Esto no es nada nuevo. Dios nos llama y nosotros somos testigos de esto. Nosotros, por lo menos yo, hermano Patito, yo soy tercera generación, ¿no es cierto? Mi abuelo, mi papá, yo, ya mis hijos son cuarta, usted ya parece que es cuarta generación, ¿no es cierto? La quinta generación, ¿no es cierto? Ya, hoy día nosotros podemos decir, estamos disfrutando del fruto del trabajo, ¿no es cierto?, de quienes nos antecedieron, ¿qué es lo que eran? Peones de fondo, jornaleros, obreros, hombres analfabetos, hombres del vulgo, hombres que no tenían ninguna importancia para la sociedad de las épocas, pero a ellos Dios los escogió y los separó y los bendijo y les prometió, aunque ellos murieron, ¿no es cierto?, no disfrutando ni mirando las riquezas, las promesas del Señor, pero nosotros, aleluya, hoy día disfrutamos del trabajo, del esfuerzo,
de quienes Amén. nos Bendito antecedieron, eres. porque Dios es fiel. Y cuando Amén. Dios promete bendecirnos, Dios nos bendice. Y si Amén. Amén. nuestros ojos no lo ven, nuestros Amén. hijos lo Sí, verán. Señor. Aleluya. Como lo Así hizo es. con el pueblo de Amén. Israel. Dios nos Sí. bendiga, Dios nos guarde, pero déjeme Amén. decirle una verdad, que lamentablemente la bendición hoy día, porque hoy día nuestras iglesias están llenas de profesionales, están llenas, ¿no es Sí. cierto?, de personas, ¿no es cierto?, intelectuales, y que Dios les ha elevado, ¿no es cierto?, el nivel socioeconómico, viven, tenemos un buen pasar, como decía mi esposa, los que hemos tenido la bendición de poder recorrer, ¿no es cierto?, países Amén. y ver nuestro entorno aquí mismo en Sudamérica. Yo tengo la bendición Sí. de conocer prácticamente todos los países de Sudamérica, ya ver nuestra realidad, nuestros vecinos. Chile es realmente una copia Amén. fiel del Edén, es Amén. una Amén. copia feliz del Edén. Amén. Estamos Amén. bendecidos en todo ámbito y no nos Así damos es. cuenta. Señor. Pero déjeme Mm. decirle una verdad, hermano Patricio y los que me escuchan, la Iglesia Amén. Metodista Pentecostal, con todas sus variantes, con todas sus distintas corrientes que han salido, ¿no es cierto? Hemos perdido hoy día una impronta, hemos perdido hoy día poder y vigor y virtud del cielo. ¿Sabe por qué? Amén. Porque nos enfrascamos en los frutos y en las bendiciones materiales que Dios Así nos es. ha dado, y Amén. ostentamos a veces porque hoy día Dios nos ha bendecido materialmente, Amén. y a veces sin darnos cuenta, hemos abandonado lo fundamental, que es estar de rodillas ante la presencia del Amén. Señor Señor. y pedir más allá de que supla Amén. nuestras necesidades Sí, materiales, Padre. Sí. pedir que nos llene nuestros Santo. corazones con su Santo Espíritu, Amén. y que Amén. los dones Gloria a Dios. espirituales Sí. en nosotros fluyan como los Sí. antiguos, Sí, que no aleluya. tenían nada material. Pobres Amén. andaban a veces con andrapos, pero predicaban y decían y cantaban, Así es. sacos en cuello, Amén. soy hijo del rey, soy hijo del Amén. rey. ¿Por Ay, qué? Porque habían abrazado sí. esta esperanza bendita Amén. y habían recibido el evangelio verdadero. El evangelio verdadero no Amén. consiste Sí. en lo que tenemos materialmente, Amén. no, el evangelio verdadero es dar testimonio de que Cristo murió por Amén. nosotros y nosotros le hemos aceptado como nuestro Salvador Amén. personal. Amén. Aleluya. Así es. Y Él, y cumple, y es fiel a la palabra del Señor cuando Amén. Él habla y enseña acerca del afán y la ansiedad, hermano, y por el ejemplo, no sea como ese rico necio, torpe, que se granjeó, trabajó, hizo graneros para guardar y acumular riqueza, y Sí. dijo una vez que miró y sacó cuentas, dijo, con lo que tengo ya hoy día guardado, tengo suficiente para vivir los días que me restan. Pero dice que hubo una voz que le dijo del cielo, necio, hoy vienen por ti. ¿Y de quién será lo que Amén. has acumulado? Y Amén. dice la enseñanza del Señor, es más propicio y es mejor hacer tesoro en el reino de los Reino del cielos. cielo. Señor. Amén. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Amén. Es eso lo que hemos perdido hoy día. Hoy día Sí. muchos, con los medios que tenemos hoy día económicos, podríamos hacer muchas cosas. Amén. Podríamos tener, ¿no es cierto?, impactar y practicar un evangelio social, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, nos hemos desviado de la raíz, que es ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Si lo hacemos de esa manera, Amén. Dios derramará y derramaría más Así es, bendiciones Bendición. Señor. Amén. Amén. materiales sobre nosotros. Amén. Dios bendiga este mensaje. No Amén. hay otro evangelio, y Amén. tenemos que tener los ojos abiertos para darnos cuenta de quienes quieren tergiversarlo, porque el mismo Pablo dijo, si yo vengo y predico un evangelio distinto, sea maldito, porque eso significa Amén. anatema, maldito. Sí. No nos Amén. bendiga, Dios nos guarde. Ojalá que ninguno de nosotros seamos malditos y tergiversemos el evangelio del Señor. Amén. Padre, he predicado tu Amén. palabra. Que Amén. esta verdad quede grabada Gracias, en nuestro Señor. corazón. Amén. No hay otro evangelio, no hay Amén. otro anuncio Amén. que no es Amén. hablar del sacrificio perfecto Amén. que tú hiciste en el madero de la cruz. Amén. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Amén. Bendícenos a medida remecida, ahora y siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para Gloria a siempre. Dios para siempre. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. 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 Mi pastor, mi pastora, les tengo alguna sorpresa. Gloria a Dios. Voy a invitar al estudio a su hija, a su hija Rode. Amén. Amén. Hermana Rode, ¿se encuentra allí? Gloria a Dios. Hermana Rode.
Ahí está. Vamos. Gloria a Dios. Amén. Y tengo a su hermana, Mireya. Amén. Su hermana, ahí está su hija Rode. Amén. Qué rico la Bueno, mano. hermana Rode, un agrado tenerla en nuestro programa. Quiero Hola, hacer, sí, buenos días, gracias. buenos días. Esta mañana, qué le diría a sus padres? Bueno, mis padres es la mayor honra que tengo en realidad, así que le doy gracias a Dios por la bendición de ser la hija de ellos, de mi padre Carlos Salas y mi madre Rode Silva Ladena, ya que me entregaron valores, una buena enseñanza. Así que agradezco a Dios por la vida de ambos, porque le agradezco a Dios por todos los valores, como digo, que me han entregado, por las enseñanzas, ya que gracias a Dios primeramente y a ellos soy lo que soy hoy en día. Así Amén. que honro la vida de mi padre y de mi madre. Amén. 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 Qué hermoso. Qué hermoso. Yo quiero esta mañana también invitar a la hermana Mireya. Mire, hermana Mireya, por aquí está usted. Ahí está. Bueno, Gloria a Dios. buenos días en primer lugar. Primeramente le doy gracias al Señor por la vida y la salud y por haberme permitido escuchar la palabra en esta mañana. Amén. Amén. Y bueno, ¿qué puedo hablar yo de mi hermano, de mi cuñada? Los honro también, porque son Sí. unos siervos de Dios que han dado su vida por servirle al Señor. Y eso es Amén. maravilloso. Así Amén. que no, lo honro nomás a mi hermano, a mi cuñada, una buena mujer, mi hermano igual, un gran hombre, estudioso, lo que yo no saqué, lo sacó Amén. él, Amén. y bendiciones de parte de Dios nomás por todo lo Ah, que sembró mi padre y mi madre, amén. y mis abuelos, porque desde ahí que Amén. venimos con Sí. esta enseñanza, Amén. y honrarlo y decirle que lo quiero mucho, porque es mi hermano, lo amo, y mi Sí. cuñada igual, la quiero mucho. Así que sigan adelante, que Dios los siga bendiciendo Amén. en este servicio que ellos tienen de llevar el Evangelio en lo alto. Y eso se Amén. agradece mucho. Amén. Porque aunque yo no camino no estoy caminando, pero me congrego, pero nunca he perdido la fe en Dios, que Él es el que Amén. siempre está con nosotros. Y la Amén. palabra decía, las bendiciones nunca faltan. Y eso Amén. es maravilloso. Amén. Así que eso podría hablar de mi hermano, de mi cuñada, los mejores ejemplos de ellos. Así que eso, y que Dios los siga bendiciendo nomás. Amén. Amén. Y a usted darle las gracias, Patricio, por esta conexión que nos hizo. Amén. Es un agrado para mí de verla a usted. Siempre mi recuerdo de niño, Mm. Sí, ¿cierto? Cuando 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 te pasaba asomabas por la bandereta. y cuando le iba a pedir uva a la hermana Mireya. Sí. ¿Se acuerdan que Y cuando se comían los postres de leche, También. Grandes recuerdos. la hacemos con leche, Sí, el arroz güey. con leche. Y en ese entonces el pastor Joel trabajaba, tenía su puesto en la feria, ¿se acuerdan? Mm. Sí, Sí, pues, pues. Y yo le iba a pedir repollo sí, y me entregaba los repollos. sí. Tantos recuerdos, pues. Muy Entonces, lindos recuerdos, sí, muy lindos recuerdos. Una niñez Sí. feliz, de felicidad que yo viví en mi casa, Gloria a eh, Dios. porque mis padres nos han entregado todo. Amén. Una Sí. casa humilde, pero nos han entregado el valor que es servir a Dios. Amén. Así es. Amén. Por eso yo me alegro esta mañana de tenerlo a ustedes en el programa, a ustedes dos Gracias. como invitados. Y les tengo otra sorpresa más. Gracias. Miren, acá tengo a nuestros pastores, Daniel Santibáñez y nuestra pastora María Esther. Quiere Amén. saludarlos a todos ustedes. Amén. Ay, qué lindo. Ahí están. Buenos días a todos. Buenos Buenos días. Gloria a Dios, está bien ahí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Me han hecho retroceder mucho.
Gloria a Dios. En mi casita nunca se Gloria a Dios. habla del pastor Carlos Salas, se habla de Carlito. Así es. Aleluya. Siempre es Carlito. Carlito, sí. Desde niño también tuvimos la honra de tenerlo aquí en la casa, compartir. Sí. Gloria a Dios. Hoy día, escucharlo me hizo una satisfacción Amén. y que no hemos perdido el tiempo. Así es. Amén. Muy Amén. Así es. lo hemos aprovechado, Amén. rescatando todo lo lindo que nuestros padres nos entregaron. Amén. 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 No porque sirvamos en iglesias diferentes, Mm, tengamos diferentes doctrinas no, o evangelios distintos. No, no. no, no. Sabemos muy bien que el Dios al cual servimos uno solo. Amén. eh, Sí. Y lo que Dios da allá, da acá también. Amén. No. Alguien me dijo, yo predico un evangelio cristiano, me dijo. Mm, Yo no entendí el término. mm, Me fui al mataburro, que es el diccionario. así es. Y Cristino logra entender que Mm, no cambia. el evangelio uno solo. Gloria a Dios. Sí. Mm. Yo me alegro mucho haberlo escuchado. Amén. 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 Gracias. Me alegro. Y cada día Dios le ahunde más bendiciones todavía. Amén. 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 Claro, Amén. Amén. claro que sí. Amén. Me alegro de su familia. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Mm, Dios nos ayude. amén. 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 Lo único que hago es bendecir a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Agradecido del Señor. Amén. 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 Desde el día que Dios hizo misericordia conmigo, no he vuelto a mirar para atrás. ¿No? Amén. Amén. Sí. Y vengo arrancando de allá. Sí, es Sí. mi Dios. Amén. Mm, Agradezco a Dios. amén. Amén. Y quizás lo que pasa con usted. Un abrazo a la distancia. Amén. Mm, Amén. Mi pastora, un abrazo a la distancia. Amén. Amén. Un abrazo. amén. 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 Gracias. Amén. Gracias. Dios le ayude. Amén. Amén. Agradezco a Dios. Amén. Amén. Y para este. Gloria a Dios. Amén. 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 Sí, Señor. Gloria a Dios. Mi pastora María Esther. Ahí está. Bueno, es una maravillosa oportunidad que hemos tenido en esta mañana de poder verles y escucharles. Amén. 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 Yo a veces los sigo a ustedes pues, en Facebook, sus predicaciones. Gracias. El horario de las torquitas yo las tengo más tarde, así que a veces escucho también a mi pastora ahí con esa fuerza que Sí. predica la palabra del Señor. Que Amén. el Señor les siga fortaleciendo. Amén. Amén. No es fácil, pero es una linda labor, Amén. 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 una linda labor. Nosotros también cumplimos hace poco 26 años en el ministerio. Mm, En marzo, el 20 de marzo, nosotros cumplimos 26 años. gloria a Dios. Amén. Y el Señor también nos ha ayudado. Como decía mi pastora, uno pasa muchas cosas, tristezas, ¿m? Decepciones, pero eso la suple el Señor, Amén. Sí. ¿verdad? Nos Sí. fortalece, nos pone en pie, nos sostiene.
Gloria a Dios. Señor. con su amor Sí. incomparable. Yo me alegro mucho de verles. Pues. Yo, Amén. Amén. mire, mi pastor Carlos tenía como unos 7, 8 años cuando yo Mm. llegué a vivir acá, a esta casa, cuando me casé. Así que lo conozco también de pequeño, pues. Mm. Amén. Sí, sí. Amén. A mi pastora Rode también, su familia, ¿no? Una iglesia antigua acá de Quilicura. Mm. Amén. Sabe que Sí. acá en esta iglesia caminó mi bisabuelo, Mm. mi Amén. abuelo estuvo Mm. también. Cuando mi padre era pequeño, él asistió ahí también a esa iglesia, acá en Quilicura, imagínense. Mm. Entonces, venimos también de esa generación, como Mm. decía nuestro pastor en esta mañana en su predicación. ¿Cómo cambiar este evangelio? No se puede, ¿m? No. Sí. No se puede. Así que Amén. yo me alegro de ver también a Marisol, a la hijita de nuestros pastores, Amén. y nos han dado una alegría enorme. Amén. Sí. Que el Señor les siga bendiciendo. Un abrazo desde Amén. acá. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias. Igual. Gracias. Gracias. Vamos ahora. Un agrado, hermana Marisol, hermana Rode. Gracias. Una Que felicidad. esté bien. Gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Amén. Vamos a Gracias a cantar. usted por habernos invitado. Amén. Amén. Muchas Gracias por bendiciones. su invitación. Amén. Que esté bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a. Ahí sí. Mi pastor Carlos, mi pastora Rode. Mm. ¿Qué le parece si oramos por la iglesia en general? Amén. 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 Y luego de orar, pedimos al Señor la bendición para este programa. Amén. 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 Señor bendito Padre Celestial, te Amén. alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Amén. Señor, por todo lo que usted, Señor, nos ha permitido hacer y Amén. realizar en esta hora. Sí. Gracias, Señor, por esta bendición, Señor, de haber por compartido tu palabra. Amén. Señor, de haber podido, Señor, Gracias, Cristo. ver, Señor, a través de esta pantalla, Señor, a mi pastor Daniela, a mi pastora Amén. María, Señor, ver también a mi hermana, Señor, ver a mi hija. Gracias te Amén. damos, Señor, por que somos hijos tuyos, Señor. Amén. Y ayúdanos, Padre, conforme a tu Sí, palabra, Señor Jesús. Señor, no enseñar ni predicar, Señor, un evangelio distinto. Pido en esta Amén. hora, Señor, que usted derrame bendiciones hasta que sobreabunden Amén. por sobre toda la iglesia, Señor. Amén. Todos los que, Señor, te han aceptado Amén, Señor. como Salvador personal. Amén. Todos los que, Señor, han sido transformados Amén. por tu Amén. Espíritu Santo. Amén. Derrama bendiciones, Señor, hasta que sobreabundan. Sí, Guarda, Señor, a tu iglesia en el Amén. hueco de tu mano. Señor, Amén. cada siervo tuyo, Gracias, cada hermano, Señor, que predica tu palabra, Señor, aquí en la ciudad, en el campo, Señor, en la montaña, Señor, en las zonas costeras, Señor, en Amén. las zonas aisladas, tu Santo Sí, Espíritu, Señor. Señor, Amén. les bendiga, les guarde, Amén. Señor, Padre. y supla cada una de sus Amén. necesidades. Amén. Libra a tu Amén. iglesia en Sí, este Señor. tiempo, Señor, Padre de la y que Amén. estemos cada día preparados para ese acontecimiento Amén. que Amén. sucederá de un momento a otro Amén. en que tú levantarás a tu pueblo. Amén. Gracias te doy, Señor, por esta bendición y bendice en medio de los tiempos, bendice Amén. a tu iglesia, unge los cuatro cabos de la tierra, Amén. Señor, y pedimos también por la ventana 1040 y los Amén. pueblos no alcanzados. Amén. Bendíganos, Señor, en esta hora, Sí, favores que Señor. pedimos por Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Gloria Gloria a a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios Dios para para siempre. Amén. Pues. Amén. Patito, antes de pedirme, bueno, Amén. usted sabe que nos une un afecto a la Iglesia Unida, pues. Amén. Fundador Pues. de la Iglesia Unida fue mi tío abuelo, Ramón Sí. Salas, ¿no? Bueno, sí, Así pues. que, y Mi tío. ahí también, ¿no es cierto? Dentro de la Unida tengo varias primas y primos, ¿no es cierto? Que son miembros y también del cuerpo pastoral de la Iglesia, ¿no es cierto? Unida Metodista Pentecostal. Así que Dios les Amén. bendiga grandemente. Un abrazo a todos mis consiervos. Acá tengo un vecino, ¿no es cierto? Pastor anciano, Pastor Mario Trejo, Amén. ¿no es cierto? Que gracias Sí. al Señor con Marito, el hijo de él, tenemos buena comunicación. Así que Dios Amén. bendiga grandemente, ¿no es cierto? A toda la Iglesia unida y a toda la Iglesia ya Amén. Pues. del Señor. Gracias por Amén. la oportunidad. Amén.
Mi pastor, mi pastora, para mí un placer, Ya. un agrado esta mañana compartir con ustedes. Me he gozado en el Señor y su palabra que cautiva cada momento que se lee, pues. Amén. Sí, Señor. Amén. Cautiva. Por eso quiero pedirle, si usted tiene a bien, en pedir la bendición. Amén. 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 Padre, Amén. en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta bendición, Señor, Amén. de haber compartido, Señor, este espacio. Siga Amén. confirmando, Señor, Sí, Señor. este programa, Señor, Amén. usted suple las necesidades, Amén. provea Sí, todo lo Señor. necesario. Amén. Y Amén. ahora pedimos, Señor, que usted Gracias. nos bendiga, Señor, Amén. grandemente. Amén. Señor, pedimos también por los enfermos que hay. Amén. Amén. Señor, un día tú me sanaste, Señor, a mí de Amén. cáncer, porque tú eres un Dios Así es. sanador. Amén. Pido, Señor, en esta hora que todos aquellos que están aquejados por Amén. enfermedades terminales, obra misericordia y haz Amén. milagro de sanidad. Amén. Bendice a tu iglesia Amén. ahora y siempre. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios Gloria para siempre. Amén. Un agrado, mi pastor. Amén. Bendición. Gracias, gracias. Gracias por considerarnos. Amén, fue. El gusto Saludos. para Que Dios nosotros. les siga bendiciendo en este ministerio. Amén. Amén. Gracias, Amén. gracias, Firme y adelante. Amén. 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 gracias. Gracias. Bienvenidos y gracias por estar junto a nosotros en un nuevo programa, donde compartimos las buenas nuevas de salvación a través de una conversación cercana y llena de bellas palabras de vida. Desde la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, La Alborada, de la comuna de Pudahuel, Santiago de Chile, con ustedes, Isaac Santibáñez Villalobos.